Hermanos, buenos días. Creo que todavía es buenos días. Qué bueno que está aquí. Un domingo más, Día del Señor. Hemos venido para glorificarle, cantando juntos, orando juntos, escuchando su palabra juntos y ahora siendo confrontados por su palabra, que también nos conforta a través de sus promesas. Así que qué bueno que está aquí, que estamos aquí y juntos a adorar a nuestro Dios. Vamos entonces a Éxodo, capítulo 2. El domingo pasado comenzamos esta nueva serie de predicaciones en el libro de Éxodo, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y esperamos, oren para que la palabra de Dios siga trabajando en nuestras vidas y que el libro de Éxodo igualmente pueda mostrarnos el Evangelio y poder glorificar a Dios a través con nuestra vida, con lo que vayamos aprendiendo. Éxodo 2, entonces, después de haber visto el capítulo 1, la semana pasada vimos todo el capítulo, pero hoy no vamos a ver todo el capítulo 2, solamente vamos a llegar hasta el versículo 10. Éxodo 2, versículos del 1 al 10. Me acompañan a leerlo allí, desde sus sitios, ahí siguiendo la lectura. Éxodo 2, versículos del 1 al 10. Un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Y la mujer concibió y dio a luz un hijo, viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y la cubrió con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. La hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucedería. Cuando la hija del faraón bajó a bañarse al Nilo, mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio la cestilla entre los juncos y mandó a una criada suya para que la trajera. Al abrirla, vio al niño y oyó que el niño lloraba. Le tuvo compasión y dijo: este es uno de los niños de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija de Faraón: ¿quiere que vaya y llame a una nodriza de las hebreas para que críe al niño? Sí, ve, respondió la hija de Faraón. La muchacha fue y llamó a la madre del niño. Y la hija del Faraón le dijo: llévate a este niño, críamelo y yo te daré tu salario. La mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija del Faraón y vino a ser hijo suyo. Y le puso por nombre Moisés, diciendo: pues lo he sacado de las aguas. El título para la enseñanza de hoy es: Contempla la salvación. Contempla la salvación. No sé si ustedes han escuchado, bueno, yo creo que la mayoría ha escuchado del pastor Carlos Spurgeon. El pastor Carlos Spurgeon fue un pastor en Inglaterra en el siglo XIX, o sea, en los años 1800 y tanto. No sé si han escuchado acerca de la conversión de él, cómo se convirtió, cómo se arrepintió de sus pecados. Él un día dice que iba caminando para una iglesia, la iglesia donde él normalmente asistía, aunque todavía no se había convertido, pero dice que por alguna razón comenzó a nevar y nevó muy fuerte y no pudo asistir a la iglesia que él que él planeó ir. Así que la nieve lo impulsó a congregarse en la iglesia, en una iglesia que quedaba en el camino. Cuando llegó allí, entró y se sentó para escuchar, se dio cuenta que el pastor que se había planeado predicar ese día no pudo llegar. Así que tuvo que predicar otro. Y cuando este comenzó a predicar, entonces, lo que él predicó, las palabras que él hizo, que él dijo,
del Evangelio hizo que entonces Carlos Spurgeon se convirtiera, se arrepintiera y se convirtiera. Qué maravillosa providencia divina, ¿no es así? Y nosotros podemos pensar también en cómo la providencia de Dios hizo que nosotros también, cómo Dios movió todo para que nosotros también nos convirtiéramos. Bien. Fíjense lo que dice un pastor también llamado John Flavel, hablando acerca de la importancia de meditar en la obra de la providencia de nuestra salvación. Él dice así: te puso en el camino de la conversión y ordenó los medios y las ocasiones de ello para ti cuando poco pensabas en tal cosa. Cuán acertadamente hizo que todas las cosas coincidieran con ese designio, aunque no sabías el significado de ello. Cuán apreciado debería ser el recuerdo de esto para ti. En esta sección que acabamos de leer de Éxodo, en el capítulo 2, del 1 al 10, leemos que estos padres vieron al niño hermoso. Más adelante leemos que la hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucedería al niño. Y más adelante leemos que la hija del faraón vio al niño y le tuvo compasión. Todos estos personajes principales de esta sección vieron. ¿Qué vieron? ¿Qué vieron? Vieron la promesa de salvación cumpliéndose. Estuvieran algunos conscientes o no de eso. Nosotros también la podemos ver, esa promesa de salvación cumpliéndose, al leer esta porción, al meditar en cómo nos salvó a nosotros y ver cómo se sigue realizando el plan de salvación de Dios para llevarnos a la Canaán eterna. La salvación es una obra providencial de Dios, la cual contemplaremos eternamente. Y hoy vamos a ver algo sobre eso. Número 1, versículo del 1 al 3. Contempla la providencia del que nos trae la salvación. Versículo 1 al 3. Contempla la providencia del que nos trae la salvación. Otra vez, un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, y la mujer concibió y dio a luz un hijo. Dice, la semana pasada, en el capítulo 1, vimos que Dios hacía multiplicar, ¿se acuerdan?, al pueblo de Israel. Mientras Faraón los oprimía, mientras más Faraón oprimía al pueblo de Israel, ¿qué hacía Dios con el pueblo de Israel? Lo multiplicaba, dice el capítulo 1. Lo multiplicaba. Lo natural, la intención de Faraón era que mientras más opresión, menos gente hubiera. Entonces nos damos cuenta que Dios muestra su poder sobrenatural a través de medios naturales. Ahora, un hombre se casa con una mujer. Eso no es nada extraordinario. Eso es muy ordinario. Muchas personas se casan y tienen hijos. El ser humano nace, crece, se reproduce y muere. Eso es la vida, ni más ni menos, diría alguien. Pero Dios, una vez más, intervendrá a través de personas ordinarias para mostrar la futura salvación de su pueblo. Este versículo 1 y 2 que acabamos de leer, entre estos dos versículos 1 y 2 que acabamos de leer, hay varios años. Si se dieron cuenta. Más adelante leemos que esta familia, que dice el versículo 2 que concibió un hijo, había una hermana ya, había una mujer ya, que era hermana de este niño. Ya estaba allí. Este niño, al que se hace referencia, como ya sabemos, es Moisés. Más adelante en la historia, aprendemos también que esta hermana era Miriam. Y también que antes de Moisés había nacido
a Aarón, hermano de Moisés, mayor que Moisés. Ahora, ¿en qué tiempo nace este niño? ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo nace este niño? Nace Moisés. Si hay un mal tiempo para tener hijos, es este. Es este. Muy posiblemente, la esposa ya estaba embarazada para cuando el faraón declaró el edicto. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan que un miércoles faraón declara el edicto: todo niño que nace será lanzado al río Nilo? Y el jueves la esposa le dice: esposo, estoy embarazada. ¿No? Así me lo imagino yo. Dios ordenó que el libertador de su pueblo naciera cuando el faraón ordenó que había que matar a los niños varones. Cualquiera de nosotros hubiera dicho: en estos tiempos no es bueno tener hijos, no es sabio tener hijos en estos tiempos. Si hay un tiempo en que una persona que va a cumplir los propósitos de Dios debe nacer, es en un mal tiempo. Es un mal tiempo. Ya empezamos entonces a ver la providencia divina del Salvador. La sabiduría de Dios en acción. Dios no envió al libertador de su pueblo cuando había prosperidad y todo estaba bien en Egipto. El esposo tenía un buen trabajo y había una buena economía en el país. No. Dios envió al Salvador, al libertador, cuando todo estaba mal. Es como si Dios le dijera a Faraón: mira, Faraón, mira cómo. Es como si Dios le dijera a Faraón, ¿no? Mira cómo no solo voy a hacer que nazca en medio del edicto, en medio de tu edicto de matanza, el libertador de mi pueblo, sino que tú lo vas a terminar de educar. Esta estrategia de Dios, el mundo la cataloga como una necedad, un plan tonto. ¿A quién se le ocurre mandar al libertador cuando los niños tenían que morir? Miren lo que dice, o recordemos lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1, 18, hablando acerca de la muerte de Cristo en la cruz para salvar. Porque la palabra de la cruz es necedad, o sea, insensatez para los que se pierden, o sea, para el mundo, para la sociedad. Pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Y dice el versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de la propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad, o sea, mediante la supuesta necedad que el mundo dice o cree de la predicación, salvar a los que creen. Para la sociedad es una tontería de plan. Ese plan no funciona. ¿A qué Dios se le ocurre mandar a matar a su hijo para salvar a alguien? Es un plan tonto, según la sociedad, ¿no? Así lo ve. La muerte en la cruz estaba asociada con la idea de todo lo que es vergonzoso y deshonroso para la sociedad romana en ese momento. Y hablar de salvación solo por los padecimientos y la muerte de un crucificado era algo apropiado para producir solo burla. Pero el plan de salvación de Dios se lleva a cabo con éxito contra toda lógica y sabiduría humana.
Sigue diciendo ahí en el versículo 2 que vieron que el niño era hermoso. Y qué padre, alguien puede pensar, pero qué padre o qué madre no ve a su hijo hermoso. Y lo escondieron por eso, dice. Cuando la Biblia dice que este niño era hermoso, dicho sea de paso, está el mismo Moisés escribiendo acerca de él. Pero cuando la Biblia dice que este niño era hermoso, es porque los padres vieron algo en él que sobresalía de los demás. En Hebreos 11:23, el escritor, fíjense lo que dice. Hebreos 11:23 dice: por la fe Moisés, o sea, por la fe de los padres, había fe de los padres. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso, y no temieron el edicto del rey. Esta palabra hermoso también se puede traducir como bueno o apropiado. Es por eso que algunas versiones dicen que este niño era bueno, que vieron al niño bueno o vieron al niño apropiado. Un comentarista llamado Alexander McLaren dice así, lo dice mejor que yo, lo explica mejor que yo, dice así: como si los ojos proféticos de los padres no estuvieran cegados por el amor, sino más bien despejados para ver alguna señal de bendición divina descansando sobre él, o sea, sobre el niño. El escritor de Hebreos eleva el hecho de la categoría de afecto maternal instintivo hasta el nivel más alto de fe. Así que podemos creer que el aspecto de su hijo despertó una visión profética en el alma de la madre, y que ella y su esposo eran de aquellos que abrigaban las esperanzas nacidas naturalmente de la promesa de Abraham. Así que, ¿a quién estaban viendo ellos allí mientras los cargaban? ¿A quién estaban viendo? Al que trae la salvación del pueblo de Dios. Este niño tenía una clara señal de que era el libertador del pueblo de Dios. Una clara señal. Como cuando nació Jesús, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan las señales que hubo? Una estrella, unos ángeles cantando, los sabios del oriente que llegaron, los pastores también que llegaron, y otras señales más que hubo, porque nació el libertador. Los sabios del oriente llegaron para ver al niño. Los pastores llegaron para ver al niño. Todos los que estaban allí fueron para ver a ese niño. ¿Qué más te puede dar esperanza que ver al Salvador del mundo? ¿Saben cuáles fueron las palabras que escuchó Spurgeon, que lo llevó a su conversión ese día, que todo salió mal aparentemente? Fueron las palabras de Isaías. La predicación fue basada en Isaías 45:22, que en la Reina Valera dice: mirad, Dios hablando, mirad a mí y sed salvos. Dios diciendo: mírenme, véanme y sean salvos. Spurgeon vio al Salvador y fue salvo. Así como esta familia vio al niño y tuvo esperanza, todo aquel que ve a Cristo tiene esperanza de vida eterna. Cuando alguien mira a Cristo, es porque quiere ser salvo de sus pecados. Cuando alguien mira a Cristo, es porque quiere ser salvo de sus pecados. ¿Has mirado tú a Cristo? ¿Has mirado tú a Cristo? Míralo y sé salvo.
Entonces, estas personas, estos padres, habían puesto sus esperanzas en él, en ese niño, el libertador, que era la promesa de salvación del pueblo de Israel. Así que había que protegerlo. Pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, dice el versículo 3, tomó una cestilla de juncos y la cubrió con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. Estaban totalmente ahora impotentes. Cada día era más difícil esconder al niño. Quizás porque lloraba mucho, podría ser. Qué bueno que ellos no dijeron, bueno, ni modo, ya hicimos lo que pudimos, vamos a lanzarlo al río para que se muera. No dijeron eso. Todavía podían hacer algo más. La promesa de salvación les hizo hacer algo más, la cestilla. Estas personas estaban haciendo todo esto solamente para salvarse ellos y nadie más. No solamente se iban a salvar ellos, iba a salvar todo un pueblo. Así que estas personas estaban tratando de hacer todo lo que estaba a sus manos, en sus manos, para que el pueblo se salvara. Nosotros tenemos la promesa de salvación más clara y completa. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad, con la responsabilidad que Dios nos encomendó para que muchas más personas se salven. Ahora, recuerden que la orden era echar a todo niño al Nilo. Lo vimos en el capítulo, al final del capítulo 1. La orden era echar a todo niño varón al Nilo, pero no en una cestilla. Ellos decidieron entonces confiar en Dios y dejarlo todo a su soberanía. Porque sí, Moisés fue echado al Nilo, pero a la manera de Dios, no a la manera de Faraón. El faraón usó el río como tumba, pero por la soberanía y el poder de Dios, el niño sobreviviría a las aguas de la muerte. ¿Saben? Esta palabra cestilla nos debe llamar la atención porque esta palabra es la misma palabra que se usa para referirse al arca de Noé. Es más, la palabra cestilla es la palabra arca. La misma que se usa para el arca de Noé. La misma palabra. Así como Noé, entonces, en el arca, aquí hay un paralelo bien sorprendente. Así como Noé, estando en el arca, sobrevivió a las aguas de la muerte para preservar la vida y darle continuidad, Moisés sobreviviría a las aguas de la muerte para preservar la vida de muchos. En una cesta ordinaria estaba el libertador de Israel. En un pesebre ordinario estaba el libertador del mundo. Moisés llegó en el momento adecuado para libertar. Jesús también. Dice Gálatas 4, versículos 4 y 5, el apóstol Pablo, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera, de que libertara a los que estaban bajo la ley, bajo la maldición de la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Cuando estábamos bajo la maldición de la ley y necesitábamos un libertador, llegó Jesús. Vino Dios. Vino Jesús. En nuestro peor momento y en el mejor momento a la vez.
contempla al que trae la salvación. Ahora versículos del 4 al 10. Contempla la providencia de nuestra salvación. La primera vez era contempla la providencia del que trae la salvación. Ahora contempla, versículos 4 al 10, la providencia de nuestra salvación. La hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucedería. En tiempos de impotencia, recuerden que ellos no podían hacer nada. ¿Ya? Entonces, ¿qué se hace? Ver lo que Dios va a hacer. En tiempos de impotencia es bueno esperar en la providencia de Dios. Ella no sabía lo que sucedería, pero probablemente ellos esperaban que Dios sí hiciera algo. Era obvio, si ellos creían que ese niño era el libertador, era un niño especial, que algo iba a suceder. Así que, ¿qué pasaría con ese niño? ¿Qué sucedería con ese niño? Todos estaban allí, ella que estaba ahí, la hermana, y también los padres, todos estaban a la expectativa de lo que sucedería. Alguien dijo, Dios ordena tanto nuestros pasos como nuestras paradas para cumplir sus propósitos. Hermanos, hermanas, hagamos lo que sea necesario, continuemos haciendo lo que nos sea posible y cuando ya no podamos más, oremos y veamos a Dios haciendo lo imposible. Si ese niño traería la salvación al pueblo de Israel, entonces viviría. Y si ese niño viviría, todos vivirían. Todos. Como cuando Jesús vivió y no murió. Cuando Jesús venció la muerte, todo su pueblo venció la muerte. Debemos nosotros ver a Cristo, el que vive para vivir y no morir. Jesús dijo, ¿se acuerdan? Si yo vivo, ustedes también vivirán. Cuando la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo, versículo 5, mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio la cestilla entre los juncos y mandó a una criada suya para que la trajera. Fíjense que todas las personas hasta ahora del que Moisés va escribiendo y narrando, son anónimas. No se mencionan los nombres. ¿Se dieron cuenta de eso? No se mencionan ningún nombre. ¿Cuál es la razón? La razón, bueno, no era la ignorancia, no era porque no supiera cómo se llamaran. Hay una razón más grande. El escritor, o sea, Moisés, vio, y bueno, y también dirigido por el Espíritu Santo también, hizo que viéramos que una mano superior estaba ejecutando todo y que sobre todos los eventos registrados en esos versículos estaba el Espíritu de Dios, el único director y actor principal, para cumplir sus propósitos. ¿Se imaginan a la hermana del bebé viendo a lo lejos cómo la cestilla, aunque empujada por la corriente del río, aún se mantenía entre los juncos y de repente escucha unos ruidos como de unas personas hablando y se da cuenta que es la hija del faraón que viene a bañarse? Entonces, mientras se baña la hija del faraón, la hermana del bebé ve la cestilla y después ve a la hija del faraón y después voltea a ver la cestilla y después voltea a ver la hija del faraón y después voltea a la cestilla y después voltea a ver la hija del faraón. Ni Hollywood puede crear tanto suspenso como este. Hasta que lo más temido posiblemente sucede, ¿no? La hija del faraón ve la cestilla. ¿Casualidad? No,
por más mal que parezca haberse puesto el momento, era la providencia de Dios. Pero cuando las cosas van mal, o cuando las cosas van mal, preparémonos, hermanos y hermanas, porque Dios nos va a usar. Dios usa las circunstancias en contra para llevar a cabo su propósito. Dios es el único que puede hacer eso. Dios no elimina las circunstancias que están en contra de sus propósitos. No las elimina. Las usa para llevarlo a cabo. Ese es nuestro Dios. Esto es lo que Dios a continuación hará. Versículo 6. Al abrirla, el faraón, al abrir la cestilla, vio al niño y oyó que el niño lloraba. Le tuvo compasión y dijo: este es uno de los niños hebreos. Cuando se dice que tuvo compasión es para decir que decidió tomarlo para sí, para ella. Dice J. Parker, dice así: ella aceptó su amor maternal como guía divina y salvó la vida del niño. Este niño llegó a esta mujer en forma de milagro, en forma milagrosa. Moisés llegó, ¿no?, a esta mujer egipcia, a la hija del faraón, de una forma milagrosa. Al igual que ella, al igual que María, ¿se acuerdan? Por guía divina, aceptaron su destino a pesar de las oposiciones que vendrían. María, una muchacha virgen, embarazada. Y ahora esta mujer egipcia que recibía como hijo a un niño hebreo. Así como esta mujer egipcia y el niño hebreo, ninguna raza tenía que ver con la otra. El Hijo de Dios también llegaría a María de manera milagrosa, pues el Hijo de Dios divino fue recibido por una humana. Como vemos, los medios que Dios usa son medios frágiles, como estas mujeres. Los medios, como estamos viendo, ¿no?, los medios que Dios usa son medios frágiles. Pero eso en ninguna manera impide a que la providencia divina salvadora continúe con éxito. El plan de Dios se sigue desarrollando con éxito. Entonces la hermana del hijo dijo a la hija de Faraón, versículo 7, ¿quiere que vaya y llame a una nodriza de las hebreas para que críe al niño? Posiblemente, como el niño estaba llorando, bien podría ser que ella y algunas de sus doncellas intentaran consolarlo, pero sin éxito. Pero como la hermana se había quedado a ver lo que sucedería, a ver lo que Dios hacía en medio de la desesperanza, pudo seguir sirviendo a los propósitos de Dios. Así que tener fe en Dios en las peores circunstancias nos hace permanecer allí sirviendo a Dios. Versículo 8, versículo 9. Sí, ve, le dice la hija del faraón. Respondió la hija del faraón. La muchacha fue y llamó a la madre del niño, y la hija del faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo, y yo te daré de tu salario. Te daré tu salario. La mujer tomó al niño y lo crió. Seguro, yo me imagino a la niña corriendo. Se fue corriendo a la casa, asombrada porque por ver todo lo que estaba pasando. El plan era que Dios salvara al niño, sí, pero que lo llevara lejos, a un lugar seguro. Ese era el plan. Pero regresó a los brazos de la verdadera madre. Y ahora, imagínense que te paguen por criar a tu hijo.
Dios es bueno y sus prodigios poderosos. Me acordé del Salmo 45 que dice: muchas, Señor, Dios mío, son las maravillas que tú has hecho y muchos tus designios para con nosotros. Nadie hay que se compare contigo. Si los anunciara y hablara de ellos, no podrían ser enumerados. Ahora el niño, contrario a lo que se creía, estaba a salvo. Dios hizo que la hija del faraón y este niño se encontraran, no para destruir al niño, sino para salvarlo. ¿Cuál era el mejor lugar? ¿Cuál era el mejor lugar en que cualquier niño hebreo en todo Egipto estaría más a salvo? ¿Cuál? En la protección de la realeza egipcia. Ese era el mejor lugar. Y Dios puso a su libertador allí. Nadie podía tocarlo. Ya no habría temor de que la gente le escuchara llorar. Ahora que llorara todo lo que quisiera. Resulta curioso que cuando Herodes, ¿se acuerdan Herodes cuando nació Jesús, que mandó matar a los niños? ¿Dónde fueron para proteger a Jesús? ¿A dónde fueron? A Egipto. Para proteger al niño. Para proteger a Jesús. Una vez más, entonces, Egipto guarda y protege al libertador del pueblo de Dios. Versículo 10, para ir terminando. Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón y vino a ser hijo suyo y le puso por nombre Moisés, diciendo: pues lo he sacado de las aguas. Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija del Faraón. Puede ser, recuerden que el niño lloraba mucho, ¿se acuerdan? En el río, y ella no sabía qué hacer. Así que puede ser que haya sido hasta que tuviera Moisés una edad en que pudiera valerse por sí solo y no necesitara la ayuda de una madre para sobrevivir. Así que el niño hebreo, el futuro libertador de Israel, está ahora viviendo en medio de la realeza de Egipto y siendo educado por ellos. Dios ha seguido haciendo lo mismo a través de toda la historia para cumplir sus propósitos. ¿Se acuerdan de Pablo? Que fue educado y entrenado a los pies de Gamaliel, un poderoso judío. Y también Dios hizo lo mismo con Lutero, que lo puso de monje en el convento agustino para después cambiar la historia. Todo lo hace Dios para sus propósitos. Ya que Moisés, ya que Moisés inclusive, como vamos a ver más adelante en las semanas, estando en el desierto cuidando ovejas, sigue siendo el único hebreo que podría pedir entrada a la corte del faraón y ser recibido para cumplir los propósitos de Dios. Así que 400 años después, más o menos, Dios puso a otro hebreo en la casa de faraón. Un hebreo en la casa del faraón le dio la entrada al pueblo de Dios en Egipto. ¿Se acuerdan? ¿Qué hebreo fue? José. Y ahora otro hebreo en la casa del faraón le dará la salida al pueblo de Dios de Egipto. No quiero terminar sin antes resaltar, muy importante esto, muy importante. No quiero terminar sin antes resaltar la labor de estas tres mujeres. La madre, la hermana y la madre adoptiva, la hija del faraón.
Sin duda alguna, estas tres mujeres fueron de gran influencia moral y piadosa para la vida de Moisés. Sin duda alguna. Sin duda alguna. ¿Estas mujeres tenían algún poder político o tenían algún liderazgo público y autoridad influyente en la sociedad? No. Y aquí está lo grandioso, ¿no? Estas mujeres no necesitaron ningún liderazgo, ni influencia pública, ni autoridad en la sociedad para cambiar la historia de una nación. Lo hicieron desde el interior de sus casas. La madre que se dedica a criar a sus hijos para la gloria de Dios está cumpliendo con el más alto llamado que Dios le puede hacer a una mujer. Y gozará del fruto de su trabajo por toda la eternidad. No es fácil educar hijos para la gloria de Dios. Se necesita invertir tiempo, mucho tiempo. Me gusta cómo lo dice Elizabeth Elliot. Lo dice así: las rutinas de las tareas domésticas y de la maternidad pueden ser vistas como una especie de muerte, y es apropiado que lo sean, ya que ofrecen la oportunidad día tras día de dar la vida por los demás. La parte de una madre en el sostenimiento de la vida de sus hijos y en hacerlo agradable y confortable no es una trivialidad. Requiere de autosacrificio y humildad, pero es el camino, como lo fue la humillación de Jesús, a la gloria. Dios, ya como ustedes saben, ya lo hemos estudiado, y por la Biblia, Dios no le dio a la mujer la responsabilidad de pararse en este púlpito para predicar a la congregación. Pero no hay satisfacción más grande para una madre piadosa ver a su hijo en el púlpito predicando el Evangelio de Dios, fruto de haber cumplido con la responsabilidad que Dios le encomendó. Mi madre no puede estar aquí en el púlpito predicando, pero yo no estaría aquí si no fuera por ella. Así que, hermanas, madres, ánimo, sigan adelante. Sigan siendo cada día mejores maestras del bien, educando a sus hijos y a sus hijas para los propósitos de Dios. Moisés dice: pues lo he sacado de las aguas. Así como esta mujer egipcia salvó a Moisés de la muerte, de las aguas, de la muerte, a través de Moisés Dios salvaría a su pueblo. Me gusta cómo lo dice alguien, el resumen de esta providencia salvadora. Me gusta cómo lo dice así: alrededor de esta frágil arca medio perdida entre los juncos, Dios nos muestra lo invencible de su propósito. La hora del baño de la princesa, la dirección de su mirada, el llanto del niño en el momento oportuno, la compasión que brota de su corazón, la iniciativa inocente de la hermana, la vuelta a la madre feliz, la seguridad del palacio. Todo esto y 100 cosas más triviales y sin relación aparente se entrelazan milagrosamente, pero seguramente todo esto nos muestra una vez más que siempre el poderoso plan de salvación de Dios avanza hacia su cumplimiento por encima de todas las barreras que los hombres puedan levantar.
Moisés nació para salvar temporalmente, pero Jesús nació para salvar eternamente. Mateo 1:21, y dará a luz un hijo, le dice el ángel a María, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es Jesús, el gran libertador del pueblo de Dios. Apocalipsis 1, del 4 al 6, dice así, el apóstol Juan, dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, y estas 7 iglesias eran compuestas por gente de diferentes naciones y de toda raza. Gracias y paz a ustedes de parte de aquel que es, y que era, y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino o un pueblo de sacerdotes para Dios, su Padre. A él está la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y cómo sucedió todo esto? El apóstol Pablo nos responde, Efesios 1:11, también en él, o sea, en Cristo, hemos tenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme a su voluntad. Según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Otra versión de la Biblia dice así: en Cristo fuimos elegidos nosotros, aquel que dispone todas las cosas y las somete a su voluntad, decidió que fuéramos su pueblo. Aquel que dispone todas las cosas, la providencia de Dios. El apóstol Pablo, enseñando sobre el misterio de la salvación en Romanos 11, dice en 11:33, oh profundidad de la riqueza y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables, o sea, que no se puede descubrir, que no se puede averiguar, cuán insondables son sus juicios, e inescrutables, o sea, que no se puede comprender sus caminos, o sea, sus caminos para salvar. Una vez más, John Flavel dice, hablando acerca de la providencia de Dios, oh bendita providencia que nos puso en el camino de la misericordia en ese momento. Dice. Nosotros podemos ver hacia el futuro y saber que a pesar de todo, todo va según la promesa de salvación que Dios nos ha hecho. Hoy contemplamos esa salvación y la contemplaremos por siempre y para siempre. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Padre, gracias por tus promesas de salvación. Nos dan esperanza. Señor, aún esperamos en ti para que nos lleves a la Canaán eterna y poder vivir contigo para siempre. Señor, ayúdanos a poder seguir esperando en ti, en tu salvación, para poder gozar de la vida eterna, Señor. Mientras tanto, que sigamos cumpliendo con nuestra voluntad, con tu voluntad, Señor, de predicar el Evangelio. Señor, que nos gocemos, que nos animemos unos a otros a poder ver esta salvación tan grande, Señor. Ayúdanos, que tu gracia nos siga sosteniendo. Amén.